¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa de Familia en Familia. Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María, saludándolos hoy. Gracias a Dios que nos permite compartir nuevamente con ustedes a través de nuestra programación. Pueden compartir nuestros teléfonos 689-7390, 91 y 92. 689-7390, 91 y 92, para que pues ahí nos hagan llegar sus comentarios, sus dudas, sus preguntas, también sus intenciones, que con mucho gusto ponemos en la celebración de la Santa Misa. Nuestros teléfonos también en Chulavista, área 619-420-1538, 420-1428. Las redes sociales: Jorge Zárraga, sacerdote, Misterio de Fe y Montemaría Radio y Televisión. Y bueno, pues vamos nosotros a poder compartir también, bueno, canal 50.4 que nos acompañan, y nuestra página, ya dije, ¿no? montemaria.org. Ahí estamos para compartir con todos ustedes y hacernos llegar pues estos elementos de nuestra fe. Tenemos y hemos estado hablando de la Lectio Divina. ¿Qué es la Lectio Divina? Lectura creyente de la palabra de Dios bajo la acción del Espíritu Santo para encontrarnos con Dios y dejarnos transformar por Él. Esto es lo que tenemos como definición de lo que estamos aprendiendo, la Lectio Divina, ¿sí? Luego tenemos también lo que es los pasos, son 5 o 6 pasos de la Lectio Divina: invocación al Espíritu Santo, lectura, meditación, oración, contemplación y compromiso. Son los pasos de la Lectio Divina. Y estamos en el primer paso, invocación al Espíritu Santo, que es un elemento que muchas veces queremos que Dios actúe en nosotros, pero no le dejamos actuar. No le permitimos que Dios actúe. ¿Cuáles son los pasos de la invocación al Espíritu Santo? Es fe y apertura al Espíritu, pureza de corazón, desprendimiento y docilidad, espíritu de oración, conversión continua y comunión con la Iglesia. Estamos en el cuarto, que es espíritu de oración. Hemos visto mucho, hemos aprendido mucho sobre la oración, obviamente en intelecto a lo mejor, pero espero que también sea en la práctica, que estemos ejercitándonos en la oración, que estemos ejercitándonos en todo lo que hemos ido viendo. Y bueno, nos fuimos al Catecismo de la Iglesia Católica, cuarta parte, y en la cuarta parte hemos visto la oración en el Antiguo Testamento y estamos viendo la oración en el Nuevo Testamento, en la plenitud de los tiempos. ¿Ok? Y dentro de la plenitud de los tiempos ya vimos cómo Jesús ora, cómo Jesús nos enseña a orar, y estábamos empezando la oración de la Virgen María. Habíamos leído el número 2617, que es pues en la temática que estamos ahorita, 2617. Y vamos a ver de qué se trata pues este número, aunque ya lo empezábamos a leer, ¿cómo se llama? Lo de número 2617. Vamos a hacer un pequeño repaso porque aquí nos habíamos quedado. Dice: la oración de María se nos revela en la aurora de la plenitud de los tiempos, ¿sí? ¿Cuál es la aurora? Es lo que sale antes del día, ¿no? Es la aurora, lo primero que sale. Entonces, el primer momento de oración dentro de la plenitud de los tiempos es la oración que va a hacer María, una oración de abandono, una oración de confianza, una oración de fe completa en la búsqueda de la voluntad de Dios. Dice: antes de la encarnación, o sea, antes de que viniera el Hijo del Hombre, antes de la encarnación del Hijo de Dios y antes de la efusión del Espíritu Santo, o sea, todavía no había pasado nada de esto, y ya María hace el primer momento intenso de oración que va a cambiar la historia de la humanidad, ¿sí? Su oración coopera de manera única con el designio amoroso del Padre. Entonces, aquí hay otra nueva definición de oración. ¿Qué es la oración? No, lo acabo de leer.
La oración es la cooperación que yo hago al proyecto de Dios. Sí, sí, estamos, a ver, vamos a repasar lo que hemos aprendido de la oración. Primero, saber que Dios habla, yo escucho, yo quiero convertirme, obedezco, rezongo, me someto para cooperar en el proyecto de Dios. Y aquí sí eso, o sea, ¿qué es lo que hace Dios? ¿Qué es lo que hace la Virgen? Dice, su oración coopera de manera única. Claro, porque es la Virgen. Nuestra cooperación va a ser, pues así, es como el hijo que quiere ayudarle al papá, ¿sí? Y tiene sus desarmadores de juguete. Yo te ayudo, papá. Ah, sí, mi hijo, ándale. Y no está haciendo nada, pero hace, ¿qué hace, no? Pero ya el deseo de ayudar, ¿cómo hace sentir al papá? O cuando la niña se quiere ayudarle a su mamá a limpiar, ¿no? Y que luego más bien hay un comercial muy simpático, donde está la niña, se subió en un bancote y está en el fregadero lavando, y se asoma la mamá y dice, ay, qué bella, está así recargada, y de repente saca la laptop del fregadero y la pone en el secador. Y dices, ay, mija, no me ayudes. Bueno, de alguna manera, ese proyecto es precisamente eso, donde yo voy a cooperar, es mínimo, pero es importante para Dios, es fundamental para Dios. La obra es de Dios, quien dirige es Dios, quien actúa es Dios. Pero la participación de nosotros es la cooperación para que se lleve a cabo esta obra. Ahora, muchas veces puede ser, sí, ya de una acción más fuerte, no de la niña que quiere ayudar, sino ya cuando vamos asumiendo más nuestro papel, realmente es la salvación de las almas. Ese es el papel. Acuérdense, ¿cuál es mi misión? Bueno, esto no lo había visto con ustedes, pero lo estuve repasando yo en las prédicas. ¿Para qué Dios me creó? Conocerlo, amarlo, adorarlo, alabarlo y servirlo. ¿Sí? Esto es para lo que Dios me ha creado, para que yo lo conozca, y ya que lo conozco, lo amo, ya que lo amo, lo adoro. ¿Y qué significa adorarlo? Significa que mi centro es Él, mi fuerza es Él, o sea, todo lo hago por Él, para Él y en Él. Y luego lo alabo, obviamente, lo alabo, y en la alabanza ahí podríamos agregar, le doy gracias, acción de gracias, alabanza y acción de gracias, y por último, le sirvo. Repito, ¿para qué Dios nos creó? Para conocerlo, amarlo, adorarlo, alabarlo y darle gracias y servirlo. Entonces, quiere decir que María, de alguna manera, ¿qué había pasado en ella? Ya lo conocía, ya lo amaba, ¿sí? Ya lo adoraba, ya lo alababa y le daba gracias, y simplemente es complementación, que es el servirle. Su oración es de servicio, no es de petición, porque va a ser algo muy interesante para todos nosotros, y esto va a ser necesario de trabajar en nuestra forma de oración. Entonces, ¿se están dando cuenta? ¿Qué es lo que hace María? Con su oración coopera. Ok, ahora que vamos a estar en la ¿cómo se llama? En la Semana Santa, se hacen equipos, y al frente está realmente un religioso, normalmente. Nada más que, pues, a veces, pues, es mucho el trabajo. Entonces, vienen colaboradores, y lo que hacen es el elemento fundamental de, Fray, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, ahí diríamos que sería la oración de los colaboradores hacia quien dirige. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, mi oración, ¿qué tiene que decir? Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga?
A diferencia, perdón. Así es. Sí. ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que lo haga? A diferencia, Señor, quiero que hagas esto. Imagínense, cada colaborador de aquí de Monte María dice, no, es que yo lo quiero hacer así. No sé si se dieron cuenta en el estacionamiento, estamos pintando el Vía Crucis en la pared, las estaciones del Vía Crucis. Y entonces tiene varios muchachos que le ayudan al pintor. Y, no, pues yo lo quiero pintar con un tipo de letra. No, pues yo lo quiero pintar en este otro lado. Pues no van a ayudar. O sea, no van a ayudar. Simplemente van a hacer su voluntad. Y va a ser muy interesante que muchas veces nuestra oración es eso, nuestro egoísmo. ¿Cómo quiero que se hagan las cosas? ¿Cuándo quiero que se hagan las cosas? Y no es algo de lo cual nosotros tenemos que trabajar en este ámbito, en este aspecto fundamental de todo lo que estamos nosotros queriendo hacer, que es conocerlo, amarlo, adorarlo, alabarlo y darle gracias y servirlo. María está en la última etapa de la oración. Claro, no estoy diciendo que sea así nada más un paso tras otro y ya, es algo dinámico. De repente estoy alabándolo, de repente estoy conociéndolo más, porque nunca terminamos de conocer a Dios, ¿sí o no? Entonces, entre más lo conozco, más lo amo, ¿sí? Y así, de alguna manera se da esta dinámica interesante en la oración. Entonces, estamos aprendiendo algo fundamental, que va a ser otra etapa de la oración, otra forma de entender la oración. Quiero que se les quede muy bien grabado, porque esto tenemos que ejercitarlo. O sea, no basta con que lo apunten, o no basta, sino tenemos que estarlo ejercitando. O sea, de nada sirve, es como el alumno que está tomando apuntes, pero nunca lee, y ya viene el examen, se quiere botar todo así, como que metérselo todo una noche antes del examen. No. Entonces, si yo no me pongo a practicar esto, pues no voy a crecer, no voy a ejercitarme para conocerlo, amarlo, adorarlo, alabarlo y darle gracias y servirlo. Ahora, entonces, digamos, la oración, ¿qué es? ¿O cuáles son algunos de los elementos de la oración? Es saber que Dios habla, yo escucho para cambiar o convertirme, obedezco, pero algunas no me gustan, rezongo. Bueno, pues de todas maneras termino por someterme para ayudarle en la obra del plan divino de la salvación, o como que en la construcción del reino, lo que sea, para lograr la santidad, lo que ustedes quieran poner, pero ya sabemos el objetivo. Entonces esto es muy, muy importante. Por eso dice, antes de la encarnación del Hijo de Dios y antes de la efusión del Espíritu Santo, su oración coopera de manera única con el designio amoroso del Padre. La pregunta sería, antes de conocer todo esto, nuestra fe y todo, o con toda la riqueza que ya tenemos, ¿alguna vez llegamos a cooperar en el plan divino de Dios? ¿Cuándo sería que a lo mejor tendríamos más disponibilidad para hacerlo? En la inocencia. Y hasta explotamos eso. Es que el niñito Dios se va a poner triste si no lo haces. Es que si esto te va a... ¿sí? Es el momento de, ay no, yo quiero servir, yo quiero ayudar. Es cuando tenemos esa inocencia y tenemos esa capacidad de querer agradar a Dios. Después ya perdemos la inocencia y nos volvemos con la conciencia. Inocencia, conciencia de pecado. O sea, ya tengo conocimiento. Dentro de cuando llegan a confesarse algunas personas, padres que pues, ¿cómo se llama? Pues cometí, de niño, pues tuve relaciones porque me abusaron de mí y estoy arrepentido. Le digo, es que no es pecado tuyo. Tú no cometiste, no cometiste tú esa falta, te la hicieron a ti, tú no estabas. Pero es que me gustó, pues sí, pero no es algo que fuese malo por parte tuya.
Entonces, viene un conocimiento, una sensación de yo soy culpable, soy de lo... No, no, ¿cómo se llama? No fue tu culpa, no fue tu culpa, ¿sí? No fue algo que tú provocaras. No tenías ni la conciencia, ni la autoridad, ni la fuerza para hacerlo. Entonces tú dices, espérate. Es una gran diferencia todos estos elementos porque nos perdemos en todos estos aspectos que están ahí y que desgraciadamente no sabemos cómo realizarlos. Ok, seguimos con nuestra lectura. Dice, su oración coopera de manera única con el designio amoroso del Padre. En la anunciación para la concepción de Cristo, en Pentecostés para la formación de la iglesia, cuerpo de Cristo. A ver, son dos momentos importantes que hay que estar atentos. Ahora, vamos a aplicar estos dos momentos a nuestra vida de oración. ¿Cuáles son los dos momentos? Obviamente es un sí continuo de María. María no fue, nada más dijo un sí ahorita y un sí. Fue un sí continuo, pero gracias a ese sí continuo hubo dos momentos importantes en la historia de la humanidad y en la historia de María. Es el momento de la anunciación, el momento en que recibe a Cristo, y el momento de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Entonces, si yo aprendo a estar en esa actitud de oración, voy a ¿cómo se llama? A saber entender que yo tengo que estar en oración para que el Espíritu Santo venga o para que el niño Jesús nazca. El nacimiento de Cristo no es un nacimiento único. Bueno, históricamente sí, pero nuestra vida tiene que ir naciendo todos los días. Dejarlo nacer, dejarlo que crezca, dejarlo que madure y dejar que el Espíritu Santo actúe. ¿Por qué? Incluso también en el momento de la cruz, de la pasión. María está ahí, en agonía de su hijo, pero está ahí. Entonces, cuando nosotros estamos en oraciones, sabremos recibir el momento en que Dios nazca en nuestro corazón. Y esto, repito, no es un momento. Cada vez que yo hago su voluntad, cada vez que yo me pongo en sus manos, estoy dejando que Él nazca en mí. Estoy dejando que el Espíritu Santo me guíe y estoy aprendiendo a enfrentar mi dolor, mi sufrimiento, que puede ser al ver sufrir a un ser querido, la muerte de un ser querido, o al ver mis propias miserias y pecados. Y al ver esto, saber que Dios está ahí conmigo. Entonces, vean la cooperación de María en un nivel cual nosotros tenemos también que realizar. Una cooperación que va a ser fundamental. Entonces, regresamos. Dice, en la anunciación para la concepción de Cristo y en Pentecostés para la formación de la iglesia, cuerpo de Cristo. En la fe de su humilde esclava, el don de Dios encuentra la acogida que esperaba desde el comienzo de los tiempos. Esto lo vimos la vez pasada. Esto que estoy diciendo anterior no lo habíamos visto, no lo habíamos analizado. Pues Dios no me había iluminado, hasta ahorita me está iluminando. Y ahí es precisamente para todos nosotros poder entender esto. Porque el Señor, haga de cuenta que es como alguien que quiere encontrar recipientes para poder depositar en esos recipientes el amor y la gracia de Dios, ¿sí? Y ahí es donde vemos que el recipiente perfecto, el recipiente hermoso, es aquel que le entrega su humana voluntad. Ese es el recipiente más perfecto. Y ahí es donde vimos todos estos elementos de María. María que es humilde, María que es sin pecado, pero María que en su libertad le entrega su, ¿cómo se llama? Su voluntad. Y ahí es precisamente todo este elemento que va a ser fundamental para nosotros poder trabajarlo. Como María, tenemos que aprender a ser recipientes. Recipientes. Aquí tenemos personas que trabajan en la cocina.
Una cualidad que debe tener el recipiente, que tenga la forma adecuada, el tamaño adecuado, ¿y qué más? La tapadera, ¿y qué más? Lo más importante, que esté limpio, que esté limpio. Por eso, tan importante la confesión, el examen de conciencia, la sanación interior. Entre más limpios me mantenga, la gracia de Dios encontrará el recipiente. Que, fíjense, triste, o bueno, en el sentido de la humanidad, obviamente el plan de Dios tiene su momento, pero no se había encontrado un recipiente digno de tal misión. Durante millones de seres humanos que estuvieron antes, ninguno. Y después de la Virgen María, millones de seres humanos, y nadie ha sido como ella. Entonces, digamos que por eso tiene un lugar preponderante dentro de nosotros. Ni habrá otra criatura. Pero a lo que me voy es a eso, ¿no? O sea, nosotros por eso también tenemos a María en un lugar muy especial. La imitamos, le pedimos, no la adoramos, la veneramos, ¿sí? Tú puedes querer mucho a tu esposo y a tu suegra, pues le das las gracias por el esposo, sí, sí. Pero, ¿qué pasa si tu esposo lo quieres y lo quieres y a tu suegra la odias? ¿Cómo se va a sentir tu esposo? Pues no, espérate, pues es mi madre, no me des en la torre. Sí, o sea, no. Entonces, María obviamente es un modelo increíble de oración, es un modelo increíble de fe, es un modelo increíble de ser humano, que nos enseña a nosotros como seres humanos, que nos motiva a ser mejores seres humanos. Por eso dice, en la fe de su humilde esclava, el don de Dios encuentra la acogida que esperaba desde el comienzo de los tiempos. Desde el comienzo de los tiempos. ¿En qué tiempo estamos? En lo fin de los tiempos. O sea, desde el comienzo de los tiempos, tiempo de la creación, el tiempo que pues, no era el proyecto de Dios, la caída, luego empieza Adán, los primeros patriarcas, luego Moisés, luego los profetas, luego los reyes, hasta llegar. Fueron tiempos, pero a nivel de la historia de la salvación, pero también podemos tener los tiempos de la historia, ¿no? Los tiempos de los grandes imperios, de las guerras mundiales, y ahorita estamos en la plenitud de los tiempos, que es cuando el Señor viene a la historia de la humanidad a salvarnos, y es en lo que estamos. Ok, desde el comienzo de los tiempos, la que el Omnipotente ha hecho llena de gracia, responde con la ofrenda de todo su ser. ¿Cómo puedo ser o qué tengo que hacer para estar lleno de la gracia de Dios? ¿Qué tengo que hacer? Vaciarme de mí, de mi voluntad, o sea, de lo que yo quiero, para hacer solamente lo que Dios quiere. Ahí es. En la medida en que logro eso, es en la medida en la gracia que me lleno. No la grasa, la gracia. ¿Sí? Y ahí es precisamente en la medida en que yo me vacío de todo esto y vemos estos elementos que están aquí latentes. Entonces, la que el Omnipotente ha hecho llena de gracia, responde con la ofrenda de todo su ser. He aquí la esclava, hágase en mí según tu palabra. Hágase en mí según tu palabra. El famoso fiat, hágase. Fiat voluntas tua. Fiat voluntas tua. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. ¿Sí? ¿Sí? Fiat esta es la oración cristiana. Esta es la oración cristiana. Ser todo de Él, ya que Él es todo nuestro. Entonces, podemos llegar a agregarle otro aspecto a la oración. ¿Para qué? A ver, vamos a repetir los elementos que tenemos de la oración. Saber que Dios habla, yo escucho para convertirme, y entonces yo quiero convertirme. Si me quiero convertir, ¿qué tengo que hacer?
obedecer. Algunas cosas, ay sí, pero unas no quiero, reniego, pero termino sometiéndome para colaborar o servirle a Él y llegar a ¿qué? Ser todo de Él, para que Él sea todo en mí. O sea, ya se dan cuenta de la dinámica de la oración. O sea, no solamente es dame, 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 tengo, miedo, 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 quiero. No. O sea, toda la dinámica, la verdadera oración me lleva a ese crecimiento, la verdadera oración me lleva a esa transformación. Si no, pues me quedo en unos niveles que no es que sean malos, pero pues nunca voy a madurar. Es como, imagínense un adulto que en lugar de irse a trabajar se ponga a jugar canicas. Pues dices, pues no, ¿verdad? Oye, espérate. O si no, canicas, que se quede jugando con sus juegos de video. A todos nos pasa. A lo mejor más a los hombres, en ese sentido, a veces podemos ser más irresponsables que las mujeres. Las mujeres tienen otra cola que le pisen. No es por ahí. O sea, aquí el hombre es en esto, pero la mujer puede ser en muchos otros aspectos, tanto también como el hombre. Entonces, y ahí es donde vamos a ir de en cuenta estos elementos que van a ser muy, muy interesantes. Ahí es estos aspectos que se van a ir poniendo para que Él sea todo en mí, ser todo de Él. O sea, yo ya no me pertenezco. Yo ya no quiero lo que quiero, solamente quiero lo que Dios quiere. Renunciar a eso es. Y por eso la obra de Dios a veces se estanca. La obra de Dios a veces no funciona. ¿Qué pasa? No soy completamente de Él. Todavía retengo lo que quiero. Y ahí obviamente, no solamente me refiero, quiero cosas buenas, me refiero también, quiero cosas que no son buenas. Y ahí es donde dice, espérate, ¿qué estoy haciendo, no? Pues sí, le estamos regando, le estamos dejando, llevándonos por elementos que no son los que Dios quiere, ¿sí? Pero bueno, no sé, sí quedó claro estos dos elementos nuevos de la oración, ¿sí? Y el momento de que María es la llena de gracia por esa disposición. Yo puedo ser lleno de gracia, claro, mi recipiente nunca será igual al de María, pero puedo ser lleno de gracia, que son los momentos en donde me confieso y hago la voluntad de Dios. Después la lleno otra vez de porquerías, pero bueno, me confieso. Ese es como, oigan, ¿para qué lavan la ropa de los hijos si la van a volver a ensuciar? ¿Para qué limpian la casa? ¿Para qué limpian los trastes? Pues déjenlos así, de todas maneras le van a volver a... Mira la cara que puso. O sea, ¿cuál es el problema? ¿Para qué limpian los trastes si se van a volver a ensuciar? O sea, pues mejor déjenlos así, ya se evitan el trabajo. ¿Sí? Y fíjense, en ese sentido hay muchos hombres que así lo hacen, ¿no? Pues ¿para qué los lavo? Pues ya nada más así tantita agua y a veces ni agüita y se vuelven a servir ahí. Y las mujeres que tienen obsesión por la limpieza, ustedes lo entienden porque saben de la importancia de la limpieza. Pues entenderlo también en el alma. Pero padre, es que volví a caer, vuélvete a confesar. Vuélvete a confesar. ¿Pero para qué si voy a volver a caer? Vuélvete a confesar. Pero padre, es que son los mismos con la misma. Vuélvete a confesar. Sí, y con la misma situación. Digo, no. Con la misma situación, obviamente. Entonces, creo que son elementos que nos van a ir ayudando muchísimo a trabajar para entender algunos aspectos prácticos de nuestra vida de oración. Entonces, esto sería el 2617. Vamos al 2618. ¿Qué es lo que nos dice? El Evangelio nos revela cómo María ora e intercede en la fe. En Caná, la madre de Jesús ruega a su hijo por las necesidades de un banquete de bodas.
signo de otro banquete, el de las bodas del Cordero, que da su cuerpo y su sangre a petición de la iglesia, su esposa. Y en la hora de la nueva alianza, al pie de la cruz, María es escuchada como la mujer, la nueva Eva, la verdadera madre de los que viven. De hecho, eso significa Eva, madre de los vivientes. ¿Sí? Pero vamos a ver este pasaje interesante, si les parece bien, este pasaje sobre las bodas de Caná, que está tomada en Juan capítulo 2. Juan capítulo 2, que es lo que nos presenta este texto. Rápidamente, San Juan capítulo 2, del 2, 1 al 12. Dice así: 3 días después, se celebraba una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos, y no tenían vino, porque se había acabado el vino de la boda. Le dice a Jesús su madre: no tienen vino. Jesús le responde: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los sirvientes: haced lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra puestas para las purificaciones de los judíos, de 2 o 3 medidas cada una. Le dice Jesús: llenen las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Sacadlo ahora, les dice, y llevadlo al maestresala. Ellos lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era, los sirvientes, los que habían sacado el agua, sí que lo sabían. Llama al maestresala al novio y le dice: todos sirven primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el inferior. Pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Tal comienzo de los signos hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. Después bajó a Cafarnaúm con su madre y sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. Vemos entonces, es la acción de María de intercesora. De hecho, se habla del quinto dogma mariano. El quinto dogma mariano que está en espera de ser proclamado. Se habla ya de estos dogmas marianos que van a ser muy importantes. Ustedes ya se saben los dogmas, ¿sí? Que es de la Virgen María. Son 4, ¿sí? La primera es que celebramos el día 1 de enero. ¿Cuál es? La Theotokos, la Madre de Dios, la maternidad divina. ¿Sí? Es el dogma mariano de, de ser madre ¿de quién? De Dios. Mi mamá, ¿madre de quién es? De un sacerdote. Es madre de Padre Jorge. Entonces, si Jesús es Dios, simplemente es madre de Dios, del Hijo de Dios, así. Segunda, la perpetua virginidad. ¿Sí? Es María virgen, ¿sí? Antes del parto, en el parto y después del parto. María siempre virgen. Antes del parto, durante el parto y después del parto. Tercer dogma, la Inmaculada Concepción. ¿Qué significa esto? A ver si mis catequistas. Es que María fue concebida sin pecado de la culpa original. Todos nacemos con el pecado original. María fue inmaculada desde sin pecado de la culpa original. Y ahí es donde vemos estos elementos de los dogmas marianos. Y el quinto, que todavía no se proclama, pero se habla de esto,
Perdón, el cuarto, la asunción. María fue asunta a los cielos. A diferencia de Jesús, que fue ascensión. Ascensión sube por su propio poder. Asunción sube por el poder de Dios. Fue asunta a los cielos. ¿Sí? Entonces, los 4 dogmas marianos, para que los mediten, es María, Madre de Dios, la maternidad divina, la virginidad de María, o la María siempre virgen. Por eso decimos siempre, quiere decir antes del parto, durante el parto y después del parto. A ver, espérate, ¿cómo puede ser esto? Si María tuvo un hijo, ¿cómo va a ser virgen? Bueno, pues ese es un misterio de fe. Es lo que nosotros sabemos. Tercero, María fue inmaculada desde el momento de su concepción hasta el momento en que Dios la llama. Nunca cometió pecado. Y cuarto, María fue asunta a los cielos. Y el quinto, que no está proclamado, pero se habla entre los círculos de los teólogos, de los biblistas y de la crema innata. Yo soy de acá, de los de abajito, yo nada más escucho. No, se habla del quinto dogma mariano, la Inmaculada, que diga, la corredentora, o sea, que participa de la redención. María no nos redime, pero María coopera. ¿Se acuerdan cuál era el último paso de la oración? Dijimos, cooperar para servirlo a Él, o sea, cooperar en la obra de salvación. Por eso se habla de este quinto dogma mariano. Los dogmas no son inventados. Los dogmas vienen como proceso de reflexión teológica del pueblo y de los teólogos. Y se va cocinando hasta que después se habla. Por ejemplo, el dogma de la Inmaculada Concepción se hablaba a través de la historia de la Iglesia y, por ejemplo, cuando se aparece la Virgen a esta jovencita en Lourdes, Bernardita de Subirús, pues era una niña ignorante, no sabía leer ni escribir, y apenas se estaba hablando de un dogma mariano, de la Inmaculada Concepción. Y entonces cuando le preguntaron a la niña quién es, pues me dijo que era la Inmaculada Concepción. Y el padrecito, espérate, ¿dónde has oído eso? Si todavía ni siquiera salía así como que para que el pueblo lo supiera. Entonces decían, no, pues esta niña debió haber oído a alguien. No, pues no sabía ni siquiera lo que estaba diciendo. La Inmaculada Concepción. Entonces, hasta esto fue en 1917, hasta 1951, o 50-51, se hace la proclamación como dogma de fe. María Inmaculada. Entonces, los dogmas no son sacados de la manga, ay, vamos a inventarnos un dogma. No, es un proceso de reflexión teológica de siglos, donde el pueblo, los teólogos, los papas, los padres de la Iglesia ya hablaban sobre estos elementos, dejaban entrever, y hasta que se corona con la proclamación del dogma. ¿Sí se da a entender esto? O sea, no es algo de que un papa se le ocurre, pues ahora proclamo el dogma de la palomita, así. ¿Y de dónde se lo sacó? No hay nada que, pues es que yo lo quiero declarar porque yo soy el papa. Pues no, espérate. Sí, no es algo inventado, es algo que se ha ido cocinando con el proceso de los años, hasta llegar a la proclamación solemne de este dogma. Fíjense, les voy a leer la declaración del dogma por el Papa. No fue en el 1951. Ya me confundí completamente. El de la 51, creo que fue el de la Asunción, pero el de la Inmaculada Concepción fue el 8 de diciembre. De hecho, ese es el festejo de la Inmaculada Concepción, ¿no? El 8 de diciembre de 1854, por el Papa Pío IX. Dice: declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María
en el primer instante de su concepción, fue por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en previsión de los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, preservada inmune de toda mancha de culpa original. Ha sido revelado por Dios, no es inventado. Dios lo ha revelado a través de la historia, y lo único que hace el Papa con todos los teólogos, ponerlo en un dogma. ¿Sí? Ha sido revelado por Dios, por tanto, debe ser firme y constantemente creído por todos los fieles. ¿Dónde dice en la Biblia? Acuérdense, Biblia y tradición. ¿Qué no tienen los protestantes? Tradición. Por eso no se puede dialogar con ellos. No hablan el mismo idioma que nosotros. Nosotros estamos en otra sintonía. El dogma de la Asunción se celebra el 15 de agosto. El 15 de agosto de la Asunción. El dogma de la Asunción, de la maternidad divina, se celebra, fue en el concilio de Éfeso en el año 431, siendo Papa San Clementino. Dice: si alguno no confesare que el Emmanuel Cristo es verdaderamente Dios y que por tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios, porque parió según la carne al Verbo de Dios hecho carne, sea anatema. O sea, ¿sí? Y es este elemento de la inmaculada, de la maternidad, y de la maternidad, perdón, de la virginidad, y el de la maternidad en el concilio de Éfeso en el año 431, ¿sí? Y es precisamente esta maternidad divina. ¿Cuándo la celebramos? Sí, la Theotokos, 1 de enero. La perpetua virginidad, no creo que tengamos una fiesta. Buena pregunta, no sé, ahorita no recuerdo. Me agarraste en curva. Sí, pero bueno, pues el padrísimo se las sabe todas. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos, y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles, y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchísimas gracias por acompañarnos. Tenemos algunas participaciones, pero es más que nada oraciones. Entonces, como esto lo subimos a la página, pues no las leemos, las leo en el siguiente segmento. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa y recuerden, Dios es amor y te ama.